Hermanos, no sé si alguna vez han visto a un judío ortodoxo en este tiempo leyendo las Escrituras o leyendo la Torá. El momento en que la están leyendo van a ver que hacen así. Y ustedes pueden decir, ¿por qué lo hacen? Tienen toda una argumentación para hacer eso. Quizás sea algo que ayude a la memoria desde que son pequeños, porque la estudian así desde que son niños. Pero el hecho es que vemos ese tipo de actos externos que son notorios. Cuando un musulmán, por ejemplo, va a entrar a una mezquita, también se lava las manos y se lava los pies. Como las mezquitas son considerados lugares santos, se lavan. Y digo esto, hermanos, para contrastar que una de las características principales en el cristianismo es su énfasis en la vida interior del hombre. Es cierto, tenemos algunas cosas externas nosotros también, pero siempre que hablamos de ellas, y antes de hablar de ellas, hablamos de la vida interior del hombre, o lo que el Señor Jesús llama aquí, el corazón del hombre. El cristianismo no solo se preocupa o interesa por la conducta externa, aunque también la abarca, inevitablemente, pero su interés principal se encuentra en el corazón, en esa vida interior, en esa vida que escapa de nuestros ojos. El cristianismo, hermanos, nos confronta con el hecho de que una persona puede ser muy escrupulosa en los actos externos, en los deberes de la ley de Dios, en los diversos principios morales que se deriven de ella, y aún así ser un hijo del diablo y estar destinado al infierno. Las demás religiones no operan de la misma manera, ni enseñan esto. Porque la gran mayoría de las religiones en este mundo ponen su énfasis no en el corazón, sino en actos externos. Esto no quiere decir que la conducta externa no sea importante, pero sí quiere decir que el cristianismo nos lleva a la fuente, a la raíz de donde proviene la vida. Como lo dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón entonces no es purificado, lo que salga del corazón no va a ser puro. Si el corazón llega a ser purificado, lo que salga de él será puro. Pero ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Vamos a ver que en este pasaje Jesús utiliza la acusación de los fariseos para denunciar la hipocresía de ellos y enseñarles acerca de la verdadera contaminación, de dónde estaba el verdadero problema para el hombre. Y vamos a ver que ese problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. O si lo quieren poner en otra manera, nosotros somos el problema. Al final, encontramos que hay un contraste entre la práctica religiosa de los fariseos y la de Jesús y sus discípulos. Los fariseos terminaron centrando su atención en cosas externas, y eso empezó con una buena intención. Eso es lo peligroso. Pero Jesús se centra en la vida que procede del interior. Los fariseos reemplazaron los mandamientos de Dios por las tradiciones. Jesús, al contrario de ellos, refuerza la importancia de la ley y la espiritualidad de la misma. Los fariseos invalidaban la ley por medio de sus tradiciones. Jesús cumplía la ley y mandaba su obediencia en lo externo como en lo interno. Así que vamos a comenzar esta sección dividiéndola en 3 partes. Del versículo 1 al versículo 8, vamos a ver, hermanos, lo que podemos llamar el mandamiento agregado. El mandamiento agregado, versículo 1 al versículo 8.
En segundo lugar, podemos ver el mandamiento invalidado, del versículo 9 al versículo 13, el mandamiento invalidado. Y por último, vamos a ver el corazón contaminado, versículo 14 al versículo 23. El mandamiento agregado, el mandamiento invalidado, el corazón contaminado. Escojo los títulos, hermanos, de esa manera, no porque a lo mejor reflejen quizás de la mejor manera el pasaje, pero para que cuando lo lean en sus Biblias otra vez, puedan acordarse de esas categorías y les ayude a recordar algo de la predicación. Vamos a empezar entonces con el mandamiento agregado. Pero vamos a pensar, ahora que hemos leído todo el pasaje, ¿cómo encaja esta escena en lo que hemos visto hasta este punto en el Evangelio? Porque si lo notaron bien, hay un quiebre en lo que hemos estado viendo. Habíamos estado hablando acerca de milagros y tuvimos milagro tras milagro. El Señor haciendo maravillas, sanidades, caminando sobre el mar, deteniendo la tormenta. Y de repente, hermanos, después de esa clase de escenas, tenemos esta, una en la que ya no hay milagros, una en la que hay un discurso bastante largo. Si se fijan, es el discurso más largo hasta este punto en el Evangelio según Marcos, porque la mayor parte de las palabras han venido del evangelista y ahora se reportan como un discurso directo de parte de los labios del Señor. ¿Será, hermanos, acaso porque Marcos quiere enfatizar algo con esta sección? Y de hecho, lo que vamos a ver después, si ustedes se asoman a la siguiente escena que encontramos, es la mujer sirofenicia. Y otra vez vamos a comenzar a ver milagros. Entonces parecería que esta escena está en la mitad de esos milagros, apuntando al corazón. Creo que hay varias funciones que cumple esta sección que encontramos aquí, si lo pensamos en el contexto que hemos estado viendo. En primer lugar, forma una especie de transición. Jesús había estado principalmente con los judíos y vamos a ver que después de esto hay un acercamiento a los gentiles. Marcos nos dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación, la que va a venir más adelante. Después el Señor va a multiplicar los panes, pero ya no lo va a hacer en tierra de los judíos, lo va a hacer en tierra de gentiles, en tierra de paganos. Entonces, de alguna manera, funciona como una transición entre judíos y gentiles que nos muestra, hermanos, que el Señor Jesús es tanto salvador de judíos y gentiles y que el problema de los judíos y los gentiles es el mismo, es el corazón, es el mismo problema. Pero además, esta sección funciona como ese diagnóstico del problema del hombre, o lo que podemos llamar, si habláramos en teología, de una antropología teológica. ¿Qué quiere decir eso? Antropología es el estudio del hombre. Y si le agregamos el adjetivo teológica, sería lo que Dios nos enseña en su palabra acerca del hombre. Y entre esas cosas, vamos a ver que el panorama es realista. Para algunos podrá parecer pesimista, pero para los que tienen ojo, para los que reconocen lo que está pasando en este mundo, van a decir, no, esto es tal cual lo que ocurre en mi colonia, lo que ocurre en mi familia, lo que ocurre en el mundo. Porque el problema es el corazón, es el diagnóstico que tenemos de parte de Cristo. Pero además, hermanos, en tercer lugar, esta sección que tenemos aquí y otra de las razones por las que estaría en medio de los milagros que Cristo ha estado demostrando, es como una indicación de la identidad de Cristo. ¿Cuál es el contexto de la primera parte del Evangelio según Marcos? Mostrarnos quién es Jesús. Y por eso hemos visto tantos milagros, hasta que lleguemos al punto en el que el apóstol Pedro confiesa quién es Jesús. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y desde ese momento vamos a ver que vamos a pasar a una segunda sección en el Evangelio según Marcos,
en la que Cristo habla constantemente de su muerte. Pero hasta aquí lo que hemos visto es ese énfasis en quién es Jesús, que como Marcos nos lo ha dicho desde el prólogo, es el Hijo de Dios. Y por eso puede hacer esos milagros que hemos estado viendo en el Evangelio. Aquí, hermanos, en particular en el capítulo 7, Jesús, o vemos a Jesús como el que purifica la adoración a Dios, en contra de todas las distorsiones que estaban haciendo los fariseos con sus tradiciones. Jesús viene para purificar la adoración, para que sea una adoración verdadera, y no como dice, citando al profeta Isaías, en vano me honran. Al mismo tiempo, el Señor purifica esa adoración, vindicando la ley de Dios, demostrándonos la verdadera pureza que enseña la ley, cómo la ley apunta al corazón y no solo lo que hacemos por fuera. Y la manera en que empezamos esta escena es con una acusación. Los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, y si es, hermanos, que todavía seguimos en Capernaum hasta este punto, serían aproximadamente o más de unas 70 millas. Entonces, para aquel tiempo no sería un viaje sencillo. Pero estas personas vienen con la idea de encontrar algo en Jesús, de ver algo en sus discípulos, en lo que puedan poner su dedo y decir, mira, tú estás haciendo algo que está en contra de la tradición, ni siquiera de la ley, como el Señor los va a acusar, sino de la tradición de los ancianos. ¿Qué habían hecho los discípulos? ¿Cuál era su pecado a la vista de los fariseos y los escribas? Habían comido sin lavarse las manos. Y esto, hermanos, no era un problema que tuviera que ver con las bacterias, no era una cuestión de higiene para ellos. De hecho, la cantidad de agua que utilizaban era muy pequeña, ni siquiera bastaría para limpiarse realmente. Pero era un problema que tenía que ver con la pureza ritual. Esa pureza que es necesaria para acercarse a los ritos y a la administración que acompañaba el antiguo pacto, para estar cerca del templo, para participar de las fiestas, una pureza de la que ya hemos hablado, por ejemplo, con la mujer que tenía el flujo de sangre, una de las cosas que vimos, cómo sería considerada impura de una manera ritual. Entonces, esta era la preocupación de los fariseos. Y Marcos, hermanos, nos da una explicación de lo que tenemos aquí como la tradición de los ancianos. Y esta era la base sobre la cual los fariseos querían acusar a los discípulos y por tanto al Señor, al Maestro. Marcos nos dice, porque los fariseos y todos los judíos, versículo 3, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esa es una explicación del evangelista. Marcos se detiene para explicarnos qué hay detrás de esa preocupación por lavarse las manos. Y lo que hay detrás es la tradición de los ancianos. Y noten, hermanos, que eso de la tradición es importante aquí. Aparece en el versículo que veíamos, en el versículo 3, aparece en el versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Aparece en el versículo 8. Jesús les dice que dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición. Aparece en el versículo 9 también. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y lo encontramos por último en el versículo 13. Así que hay un choque aquí, hermanos, entre las tradiciones de los ancianos y lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Las tradiciones de los ancianos y lo que la ley misma de Dios enseñaba. Y ese es el principal problema
en este pasaje, la razón por la que surge ese conflicto. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, el problema no es tener una tradición como tal. Todos nosotros tenemos tradiciones. Tenemos tradiciones en nuestras familias, tenemos tradiciones en nuestras casas, ¿verdad? Hay alguien que dice, hermano, al pasar a mi casa, yo quiero que se quiten los zapatos y se pongan estas chanclas, por ejemplo, ¿no? El problema sería, hermanos, imponer esa tradición como una norma de vida y decir, hermano, si tú no te cambias los zapatos y te pones las chanclas en mi casa, es pecado, ¿verdad? Estoy exagerando, o quizás no, ¿verdad? Porque tenemos una mente con un legalista ahí adentro que es capaz de fabricarse muchos otros mandamientos. Pero eso vamos a verlo en un momento. Lo que quiero que vean ahorita es ese problema de la tradición. No solo la tradición como tal, sino que era una tradición que se contraponía y se anteponía a la palabra de Dios. Ese era el mayor problema aquí. Marcos insiste en su descripción. Parece que los fariseos y escribas estaban preocupados por lavar todo. Al menos así los presenta Marcos. Volviendo de la plaza, lavan los vasos, lavan los jarros, lavan los utensilios, lavan sus camas. Ahora, lo curioso es que en ningún lugar de la Escritura se nos dice que tuvieran que hacer esto. Pero noten, hermanos, cómo es tan sutil la manera en que comienzan esas tradiciones. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos y los escribas? Bueno, para que ni siquiera nos acerquemos a la posibilidad de contaminarnos, vamos a extender los límites de este mandamiento. Vamos a estirarlo y vamos a empezar a agregar cosas para que la gente ni siquiera pueda acercarse a una falta o a una transgresión. Pero inevitablemente, hermanos, lo que pasa cuando comenzamos a hacer eso, a agregar mandamientos o a querer estirarlos de una manera en la que no fueron diseñados para eso, vamos a terminar por destruirlos, por negarlos o por invalidarlos, que va a ser la palabra que el Señor utiliza después en el pasaje. Y haciendo esto con toda esa preocupación por las cosas externas, con toda esa preocupación por no contaminarse de manera ritual, habían olvidado lo que era lo más importante en la ley. Y eso comienza con el amor a Dios. Piensen, hermanos, cómo la religión verdadera, que tiene que ver con eso, el amor al Dios verdadero, se había transformado en un montón de rituales que incluían el lavar vasos. Es increíble, pero sigue pasando en nuestro tiempo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo ante este panorama? El Señor dice en el versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten que el Señor no responde la pregunta, porque ese no es el problema, porque no hay ningún problema en que la gente coma sin lavarse las manos. Cristo, hermanos, los confronta y así comienza su respuesta. Hipócritas. Ellos tenían un doble estándar. Estaban limpios por fuera, se guardaban muy puros aparentemente, pero estaban sucios por dentro. Y el Señor les dice que de ellos había profetizado Isaías. Es muy interesante cómo el Señor les está diciendo, lo que el profeta Isaías dijo se está cumpliendo en ustedes. ¿Qué fue lo que Isaías había dicho? En el contexto de ese pasaje, hermanos, de esa cita de Isaías, Isaías está reprendiendo al pueblo, o Dios por medio de él, porque no entendían el juicio que iba a venir sobre ellos. ¿Recuerdan cómo comienza el libro de Isaías?
hablándonos cómo para el Señor son aborrecibles ya esos sacrificios que presentaban, el incienso, las ofrendas, las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo que Israel estaban guardando, porque solamente se habían quedado con la cáscara de la religión, pero su corazón no estaba verdaderamente allí. Habían perdido el amor a Dios. Y es lo que el Señor Jesús dice, que se está cumpliendo en ellos. No entienden que el juicio está por venir, porque se están fijando solamente en cosas externas, en cosas inconsecuentes. En esto consistía su hipocresía. Su religión era de labios para afuera, pero no era una religión del corazón. Era una adoración vana, como el Señor lo dice, en vano me honran. Porque sus artículos de fe, hermanos, sus banderas, eran las tradiciones de los ancianos y no la ley de Dios. El Señor les dice, además, en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús se refiere a el mandamiento de Dios en singular, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Puede ser una referencia amplia a la ley de Dios, o quizá una referencia a ese primer mandamiento, al mandamiento más importante. Y aquí el meollo de este problema de la tradición. Estaban reemplazando la ley de Dios con tal de guardar su tradición. En otras palabras, estaban añadiendo mandamientos, y por eso el Señor les dice, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, esto de los lavamientos no era lo único. Había otras cosas con las que agregaban mandamientos. Y en la ley, por supuesto, había prohibiciones expresas de no añadir y de no quitar nada de la ley. Pero como les decía, hermanos, esto comenzó con una buena intención, o como ellos lo llamaron, con cercar la obediencia a la Torá, construir cercas, ampliar los mandamientos y empezar a agregar otras instrucciones. Así comienzan las semillas del legalismo. Cuando uno sobrepasa los límites de la revelación de Dios, cuando uno empieza a llamar pecado a lo que Dios no ha llamado pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero en un momento voy a pasar más a esa aplicación. Pero hemos visto aquí, hermanos, cómo ellos estaban agregando o añadiendo esos mandamientos por medio de sus tradiciones. Ahora veamos cómo invalidaban el mandamiento, que es el segundo punto aquí. Cómo invalidan la ley de Dios por medio de la tradición. El Señor cita en el versículo 10 el quinto mandamiento y Él les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso que Dios mandó lo están haciendo nulo, lo están negando, lo están desechando. ¿Y cuál es el ejemplo que Cristo nos da aquí? El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Además, el Señor cita la maldición que venía por la desobediencia a este mandamiento, o la desobediencia más grande, el maldecir al padre o a la madre. ¿Cuál era el castigo de eso? En el antiguo pacto, la muerte. Al menos ese es el castigo que se debió de haber dado, idealmente. La muerte, una pena de muerte por maldecir a los progenitores. Así que probablemente el Señor con esto está reforzando todavía más la falta que estaban cometiendo los fariseos con lo que va a decir a continuación. ¿Dónde estaba el problema? Jesús les dice, versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Hay un contraste aquí. La ley de Moisés dice algo. ¿Cuál debía ser la autoridad en Israel?
La Escritura, la ley. Pero ¿cuál estaba siendo la autoridad para los fariseos y los escribas? La tradición. ¿Cuál era la tradición del Corbán? A lo que Marcos se refiere aquí. Hermanos, se trataba de un voto en el que la persona se comprometía a dedicar todos sus bienes para el templo, de tal manera que cuando muriera, todo lo que esa persona tenía fuera donado al templo. ¿Y qué creen? Las tradiciones de los ancianos decían que si la persona dedicaba sus bienes para el templo, podía seguirlos gastando, pero ya no podía dárselos a nadie más. ¿Qué pasaba entonces? Que para zafarse de la responsabilidad del cuidado para con los padres, una persona tomaría este voto de manera egoísta para seguir gastando en ella misma y deshacerse de uno de sus deberes. Y podemos decir, uno de los deberes más importantes. No en vano el Señor está citando ese mandamiento en particular y no otros. Y al mismo tiempo, hermanos, había esta contradicción, porque las mismas tradiciones, y es algo que se enfatiza mucho en la ley, hablaban del peso que había, sobre todo cuando los padres estaban a una edad avanzada, de hacer algo por ellos, de darles cosas en especie, no solo palabras, no solo visitas, cosas en especie, apoyo económico, alimento, abrigo, no dejarlos solos. Hipócritas, les dice el Señor. Por un lado podían sostener esas verdades y por el otro lado buscaban escapes con los que aparentemente estaban siendo muy piadosos, pero se engañaban a ellos mismos. Imagínense a un hombre diciendo: papá y mamá, lo siento, sé que están muy necesitados, sé que no hay alimento en su despensa, pero no puedo darles nada, porque lo he dedicado todo como una ofrenda a Dios. ¡Cuánta piedad! ¿Ven, hermanos, la clase de hipocresía? Por supuesto, al ver eso podemos coincidir con las palabras de Cristo y decir: esos hombres eran dignos de muerte. El Señor les repite que estaban invalidando el mandamiento. Lo dice dos veces, lo dice en el versículo 9 y lo dice en el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y esta, según dice Jesús, era una de tantas cosas, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Qué manera de pervertir la ley de Dios! Pero a manera de aplicación, hermanos, sirva esto como una advertencia, porque todos nosotros corremos el peligro de convertir tradiciones o prácticas en el estándar del cristianismo, en mandamientos cuando no lo son. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. El apóstol dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El problema, hermanos, no es que nosotros tengamos para nosotros mismos alguna u otra práctica que sea estricta o que sea rígida. El problema es cuando queremos agregar esa práctica o esa idea como un mandamiento para otra persona. Tristemente, el cristianismo de muchos consiste en no bailar, no tomar,
en usar falda en el caso de las mujeres o no ponerse labial como enseñan en algunas sectas y comportarse como un santurrón, acusando a los que hacen algo diferente. Y podemos ver a otra iglesia y decir, tienen muy buena doctrina, pero tienen batería, hermano. Tienen batería en la iglesia. Y convertir, hermanos, cosas externas en un estándar, en mandamientos. Y no digo más ejemplos porque ya nos han pasado muchos, ¿verdad? Qué orgullo, hermanos, puede haber en nuestro corazón para juzgar a nuestros hermanos, inventándonos mandamientos propios. En lugar de decir, así dice el Señor, decimos, así digo yo, y agregamos algo a la ley de Dios. Pero en segundo lugar, sirva esto también a manera de instrucción, porque las palabras de Cristo implican que la ley de Dios es una revelación suficiente para enseñarnos cómo debemos de vivir. ¿Tienes duda, hermano, acerca de algo de lo que estás haciendo? ¿Tienes duda acerca de lo que otra persona está haciendo? Estudia la ley de Dios. Hay dos peligros allí: que llames pecado a lo que no es pecado, o que no llames pecado a lo que es pecado. Y si no somos estudiantes serios de la ley de Dios, vamos a caer en esas cosas. No necesitamos agregar tradiciones que añadan nuevos mandamientos o quiten de los que Dios nos ha dado. El hacer eso reflejaría que nos creemos más sabios o justos que Dios. Esa es la razón por la que yo creo que Eclesiastés dice, no seas demasiado justo. Alguien puede empezar a idear nuevos mandamientos, pero lo que debemos hacer es estudiar los que Dios ya nos ha dado y empezar, hermanos, como lo vamos a ver, que es el énfasis de Cristo aquí, con el corazón. Si vamos a hablar de cosas que están afuera, hay que empezar primero por las cosas que están adentro. Si queremos hablar de modestia en la vestimenta, no vamos a empezar por la ropa, hay que empezar por el corazón. Si vamos a hablar de alguna u otra práctica, de la misma forma, hay que empezar por el corazón. ¿Es pecado ir al cine? Puede ser, puede no ser, depende. ¿Qué vas a ver? ¿Qué te vas a sentar? ¿Qué vas a escuchar? ¿Con qué motivación lo vas a hacer? ¿Es pecado pintarse el pelo? Puede ser, puede no ser. Hay que empezar con el corazón. Y es allí donde nos lleva Cristo, hermanos, a ver cómo el corazón en su condición natural es un corazón contaminado, es una fuente de maldad. O si lo podemos decir en un lenguaje muy gráfico, utilizando la ilustración de Cristo, es peor que la letrina. Que en la letrina se depositan los desechos, pero del corazón salen los desechos. Entonces veamos, hermanos, cómo Cristo le explica a la multitud el problema detrás de todo, el problema del corazón. En el versículo 14 se nos dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El problema entonces no era comer sin haberse lavado las manos. El problema, Cristo dice, es lo que sale del hombre. De allí viene la verdadera contaminación. La contaminación que debería preocuparnos a nosotros como cristianos, de lo que sale de nuestro corazón. Pero los discípulos le preguntan aparte, porque al parecer no habían entendido bien las palabras de Cristo, y le preguntan en el versículo 17, sobre lo que había dicho. Y el Señor les responde, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre
no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. De nueva cuenta, Jesús dice, no es lo que entra, no es la comida y la bebida, al final eso entra y sale al baño. Y Marcos agrega allí el comentario, haciendo limpios todos los alimentos. En Cristo, hermanos, esas regulaciones alimentarias que había en el Antiguo Testamento ya han terminado. En el Antiguo Testamento había que mantener una cierta dieta. Había animales de los que no se podía comer, serían considerados inmundos. Pero todo eso, hermanos, era para apuntar. Todas esas cosas externas eran símbolos para apuntar a realidades internas, a realidades del corazón. Y así lo dice Colosenses 2:16 y 17, que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Y es algo que se cumple en Cristo. Por eso Marcos puede agregar ese comentario y decir, haciendo limpios todos los alimentos. Habíamos visto ya en el Evangelio según Marcos que Cristo trae un vino nuevo y hay una transformación en lo que ocurre en la ley. Los mandamientos permanecen siendo los mismos, pero aquellos rituales que formaban parte del Antiguo Testamento abren paso para que veamos a aquel a quien estaban apuntando, que es nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios, va a decir el apóstol Pablo, no consiste en comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cosas externas que apuntaban a realidades internas. El problema no es el alimento. Hermanos, hasta el día de hoy hay personas que creen, que dicen creer en Jesús y creen que esas regulaciones siguen. Y no estoy hablando de personas que vivan en Israel. Esa puede ser otra historia. Estoy hablando de personas que viven en México con doctrinas judaizantes, que no se atreverían a comer puerco, pero con su lengua pueden destruir a una persona. De nuevo, el problema es el corazón. Cristo lo dice más claramente, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De allí sale la maldad. Esa es la condición del hombre caído. Déjenme terminar aquí, hermanos, con algunas aplicaciones que podemos llevarnos de toda esta sección. En primer lugar, debemos reconocer el diagnóstico que Cristo hace del corazón. Las palabras del Señor son fuertes, pero no son pesimistas. Son palabras realistas. Es cierto, la lista de pecados aquí es horrible. Y es horrible entender que esas cosas provienen de dentro de nosotros. Pero, hermanos, necesitamos recibir ese diagnóstico para entender por qué el mundo está como está. El problema es el corazón. Y por lo tanto, cualquier remedio externo resulta ineficaz. Si ustedes dicen, hay que cambiar la educación, hay que cambiar los programas sociales, necesitamos un nuevo presidente, un nuevo sistema político o económico, el grupo de 12 pasos, etcétera, pueden traer ciertas consecuencias positivas a la sociedad. Y ciertamente, hermanos, hay sistemas que son mejores que otros y hay personas que son mejores que otras, pero no pueden tratar con la raíz, que es el corazón del hombre. Si no reconocemos bien ese problema, no vamos a tener bien el remedio. Imagínate, hermano, que tuvieras un cáncer y vas al seguro y el médico no sabe
y en lugar de hacerte los estudios necesarios y darte el tratamiento necesario, te da una medicina muy conocida, ¿verdad? ¿En qué están pensando? Paracetamol. Te da paracetamol. Pues por supuesto que el cáncer no se va a resolver con eso. De la misma manera pasa con el corazón del hombre. Si no detectamos bien cuál es el problema, vamos a estar utilizando mejoralitos, soluciones que en realidad no van a traer ningún efecto real en el corazón. Y la pregunta que podemos hacer entonces es, ¿y quién podrá tratar el corazón entonces? Así dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es el Señor el único que puede hacer eso, transformar esa fuente que es el corazón. De esta forma hay que reconocer ese problema para buscar al único que puede tratarlo. No podemos achacar el pecado a nuestras circunstancias, al diablo o tratar de justificarnos por nuestra ofensa. Hay que reconocer el problema. En segundo lugar, hermanos, recordemos por otro lado que la verdadera espiritualidad comienza en el corazón. Y es lo que los fariseos no habían entendido bien. Los verdaderos cambios, lo que es agradable a Dios, comienza en el corazón. Si perdemos ese énfasis, podemos caer en un cristianismo frío y acartonado, en el que cantamos himnos, leemos la Biblia, oramos, oímos la predicación, tenemos el culto familiar, participamos del servicio a la iglesia sin deleitarnos en Dios. ¿Es posible eso? Sí, más de lo que imaginamos. Pero los impulsos de la gracia mueven el corazón, tienen su lugar allí, renuevan los pensamientos, encienden los afectos, conmueven la voluntad. No olvidemos, hermanos, que lo que el cristianismo toca primero es la vida interior del hombre. En tercer lugar, contemplemos al Señor Jesús según lo vemos en este pasaje. Si preguntáramos, ¿qué aprendemos de Cristo aquí? Hay muchas palabras que salen de la boca del Señor en Marcos capítulo 7, pero ¿qué aprendemos de Cristo en este pasaje? ¿Qué hay de nuevo que no hayamos visto en el capítulo 6, 5, 4, etcétera? Aprendemos, hermanos, que en su tarea mesiánica y en su oficio como el sumo sacerdote, Jesús llegó para purificar la adoración. ¿De qué manera lo hizo? Apuntando a la espiritualidad de la ley, denunciando la hipocresía y enseñándonos que el centro de nuestra vida, el centro de la adoración, está en el corazón. Además, por contraste, podemos tomar esa lista horrible de pecados y decir que si hay un hombre sobre la faz de la tierra que no puede describirse por estas palabras, es el Señor Jesús. Estas palabras no describirían su corazón, más bien todo lo contrario de lo que encontramos aquí. En realidad, siguiendo esta lista, podríamos decir que de Jesús salieron siempre pensamientos santos, pensamientos de amor, pensamientos de justicia, pensamientos de paz, que había pureza en su mirada y su conducta, amor para con su prójimo, generosidad, actos de misericordia, verdad, contentamiento, una boca que bendecía a los demás, incluso cuando lo maldecían, humildad y sabiduría. Nuestro corazón por naturaleza es opuesto al de Cristo. Pero bendito sea Dios, hermanos, que Jesús, el Nazareno, es nuestro Salvador y Él se encarga de transformarnos a su semejanza. Habrá un día, después de la segunda venida, en que podamos decir: Señor, yo ya no tengo un corazón del que brotan malos pensamientos y maldades y avaricia y mentiras, sino que lo único, lo exclusivo que brota de ese corazón son pensamientos puros, pensamientos de santidad, de amor para con Dios y para con mi prójimo. Mientras que lleguemos a ese día, nos corresponde entonces
seguir purificando este corazón por medio de la preciosa sangre del Señor Jesús. Oremos, Señor. Señor, bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dices la verdad y nos confrontas con nuestro verdadero problema. Gracias porque tú no ofreces, Señor, soluciones temporales. Tú nos das vida y perdón. Nos das la vida eterna en Cristo, Señor, y nos transformas. Te ruego, Señor, que podamos ver más claramente eso, que nos libres de las semillas del legalismo, de esas tendencias pecaminosas a añadir o quitar de tu ley. Ayúdanos a estudiarla, Señor, como debemos, y te pedimos por las personas que están aquí y aún no te han conocido, que tú les muestres, Señor, que el mayor problema, por encima de todo lo que puedan estar padeciendo o sufriendo, el mayor problema es el corazón, Señor. Que puedan enfocarse en eso y te busquen a ti, Señor, para ser transformados. Padre, pedimos también que bendigas los elementos de esta Santa Cena que estamos por celebrar, de esta ordenanza, que nos permitas ver también a Cristo en la ordenanza, que esto, Señor, sea un medio para llevarnos a contemplarte, a adorarte, a gozarnos en nuestro corazón, a pensar en tus promesas, en el amor que has tenido para con nosotros, Señor, que nos has lavado de todas esas inmundicias. Padre, por favor, bendice estos alimentos y permítenos celebrar esta ordenanza en memoria del bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.